Muy buenos días, buena tarde o buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos estés mirando. Para el día de hoy y de parte de Framisale, tienda física y virtual de celulares y web República Dominicana, y con un nuevo video, chicos, vamos a dar nuestra humilde opinión y nuestros humildes comentarios a este reloj. Este reloj que tenemos acá es un W22 Pro, el cual ha sido uno de los más vendidos, uno de los más consumidos, uno de los mejor aceptados de parte del usuario. Podemos ver que una de las características principales de este reloj es su inmensa variedad de fondos de pantalla. Aparte de que tenemos esta gran variedad de fondos de pantalla, también cuenta con la particularidad de que podemos añadir fondo de pantalla a gusto de parte del usuario. Eso quiere decir que con la aplicación podremos añadir más fondo de pantalla de lo que trae acá. Aparte de que trae suficientes, podemos también descargarle más fondos aún. A lo largo de estos días y de este periodo de tiempo que tenemos utilizando este reloj, podríamos decir de que el reloj es muy buen reloj. Cuenta con funciones bastante amadas por parte nuestra, que una de ellas es acá el candadito, que significa una contraseña para poder bloquear el reloj. Es una función bastante novedosa en estos smartwatches, ya que solamente los modelos 2021 en adelante cuentan con esta particularidad. Otra de las características a las cuales han llamado bastante nuestra atención es acá el asistente de voz, el cual con comandos de voz puedes hacer que el reloj escriba mensajes, mandes mensajes, te diga el clima, te diga la fecha, te diga, por así decirlo, te conteste preguntas, siempre y cuando esté conectado a tu celular. Si quieres saber cómo funciona esta opción, pues simplemente pulsa acá arriba y te va a dejar un enlace acá en la cajita o en la descripción para que veas cómo se usa este asistente de voz. Bien, fuera de esto, también podría decir de que acá el software del dispositivo está bastante optimizado, está bien trabajado. Podría decir de que la compañía o el fabricante se esmeró bastante en hacer que este reloj luzca bastante bonito y muy parecido al original. Podemos acá ver a lujo de detalle lo bien que se ve este reloj. Es bastante similar al Apple Watch Series 6, que es a la imitación a la que este reloj está tratando de hacer. Estos serían los puntos buenos, positivos que este reloj nos ofrece, aparte de que contamos con un cargador, vamos a ver, acá magnético. Podemos contar con un cargador magnético, no es por contacto, este es totalmente magnético y hace que sea bastante fácil ponerlo a cargar. Simplemente lo colocas y listo. A través de una succión imantada que este reloj tiene, pues empieza a cargar. Estas serían las características y la parte positiva que este reloj nos incluye. Vamos así a decir la parte negativa, o lo que podríamos decir que no corresponde a nada positivo. Una de ellas, y es una crítica a la cual vamos a estar dando durante mucho tiempo, es la batería. Chicos, la batería de estos relojes inteligentes es bastante escasa, no nos da una autonomía de todo el día si le damos un uso arduo. Claro que sí, puede durar un día o más, incluso 3 días o 2 días, si le das un uso sofisticado solamente para leer las notificaciones y responder una que otra llamada. Pero fuera de eso, si quieres utilizar funciones como los juegos, quieres utilizar funciones como la función de acá, disculpa, de electrocardiograma, pues simplemente la batería se te va a agotar bastante rápido. Claro, Frank, mi reloj cuenta con una función de energy saving o ahorro de batería, pero esta función no es que haga bastante la diferencia. Simplemente baja el brillo del reloj y si tienes el always on display, pues simplemente te lo va a apagar. Esas serían una de los puntos más negativos, de los puntos más fuertes. Pero chicos, ojo con esto, que ahora viene el punto más, pero más negativo, o la parte la cual me hace darle manita abajo. Y ojo, si el fabricante está viendo esto, por favor, traten de que no se repita. Chicos, es la mala construcción de este reloj. Podría decir de que el reloj se podría construir de una mejor manera, podría decir de que el reloj podría dar más de lo que estamos recibiendo, pero chicos, tengo que mostrarle algo lo cual ustedes ni se lo imaginan. Un momentico y le muestro. Esto que ustedes ven acá es un HW22 Pro. Esto es un HW22 Pro.
y esto fue lo que le pasó. Podemos ver de que de una manera fácil, sencilla, se le ha desprendido este botón de acá, se le ha desprendido este botoncito que es la perilla rotativa. Vemos que está hecho de una manera bastante sencilla, bastante simple. Se rompió simplemente testeando, ya que cuando entran a nuestra tienda nosotros probamos todos los relojes y simplemente probando dimos clic y se cayó. También nos ha pasado el caso, van 4 relojes con estos mismos casos de que la perilla está muy mal construida. Podríamos decir de que el fabricante debería de mejorar eso, lo cual le doy un punto en contra. Pero chicos, este va a ser un punto en contra, el cual usted tiene que tener mucho cuidado. Si usted piensa adquirir uno de estos relojes, pues simplemente cuando usted lo vaya a comprar, revise que no tenga este defecto acá de la perilla, ya que se puede quedar trabada y no girar más, como es el caso de ahora. Espero que esto que nos ha pasado no le pase a usted. Por eso le advertimos de esto y le podríamos recomendar otros relojes, como es el caso del HW2. Se puede ver acá en el enlace un video de cómo es el reloj, de cómo funciona, como es el caso del W26 Plus. No sé si usted lo tenga o si viene de allá, pero también le dejaré un video para que vea cómo es el reloj. Bien, fuera de esto podríamos decir que el reloj es muy bueno, tiene muy buena característica, además de que tiene un muy buen sonido y un muy buen micrófono. Pero chicos, esto va a hacer que el reloj simplemente demos manita abajo. De parte de Framicel se ha ganado una calificación de 5 de 10. Simplemente por esto, ya que no es un fallo sencillo, no es un fallo que se pueda reparar fácilmente, no es un fallo el cual usted como usuario quisiera encontrarse en su reloj. Todos quisiéramos adquirir un reloj y disfrutarlo, quisiéramos adquirir un accesorio, un equipo y disfrutarlo durante bastante tiempo, pero si esto nos pasa, pues simplemente nos decepcionamos. Vamos a tratar de reparar un poquito acá. Además, chicos, hay otro fallo el cual yo quisiera aclararle, quisiera comentarle para que usted tenga cuidado de esto. Antes de usted adquirir este reloj, siempre le recomiendo, chicos, antes de usted adquirir este reloj, es ir acá al brillo. Vamos a la opción de pantalla, donde dice brillo, lo subamos al máximo. Vamos a ver. Subimos al máximo el brillo y nos vamos a la parte acá de la pantalla. Podemos ver acá, chicos, de que esta parte se torna amarillenta. Así es, chicos. El borde de la pantalla se torna amarillento. Chicos, cuídense de esto. Espero que usted haga esto antes de adquirir su reloj para que no tenga una mala inversión. La pantalla de otro modelo de relojes no es así. Si usted va a decir, Frank, pero es que tengo más modelos de relojes y la pantalla sí es así, pues no. Vamos a traer acá un HW22, un HW26, el cual vamos a ver su pantalla. Acá podemos ver una pantalla de muy buena calidad. Ven acá, son colores limpios, las cuales no se ven amarillentos por ningún lado. Frank, pero pon un fondo blanco como tú lo hiciste con el otro. Bien, pues vamos a poner un fondo blanco. Acá está, un fondo blanco y nada de color amarillento en la pantalla, como es el caso de este. Que a lo largo, no sé si se puede apreciar con la cámara, pero a lo largo de la pantalla se nota, se alcanza a ver amarillento, además de que se ve un poco verdoso la luz de la imagen. Al parecer tenían que trabajar un poquito mejor este apartado. Bien, chicos, fuera de esto podemos decir que el reloj es muy buen reloj. Usted lo puede adquirir siempre y cuando se cuide de estos defectos, lo cual le comenté. Si usted verifica de que no lo tenga, pues puede adquirir el reloj sin miedo, ya que es un muy buen reloj y su inversión estará asegurada. Es un equipo que se conecta tanto a Android como a iOS, tiene funciones de juego, tiene acá la función del corazón para poder así medir el ritmo cardíaco. Le damos a empezar y empieza la medición. Podemos ver acá de que está midiendo bien. Tiene su calendario, tiene su calculadora, tiene bastantes opciones, la cual le hará que su experiencia como usuario de relojes sea bastante buena. Tiene su monitor de sueño, su clima, en fin, tiene muchas funciones. Chicos, pues si les ha gustado el video, espero que usted le dé manita arriba, que valore este esfuerzo y le dé me gusta. Además de que se suscriba para que esté al tanto de todo lo que subimos, de cada uno de los unboxing y de los revisados de relojes. Nadie sabe si dentro de esos revisados esté su reloj o esté el preferido suyo. Es posible que subamos un revisado que a usted le encante, le fascine ese reloj y pues se decida comprarlo mediante uno de nuestros revisados.
Chicos, pues esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. De parte de Francmichel, chaito pues.